Bueno, estamos con Yerko a las 11:38 de la mañana. Espero que nos alcance el tiempo para hablar de lo que queremos hablar. Buenos días, Yerko, ¿cómo estás? Gusto saludarte y de que estemos empezando contigo este primer año, segundo año de la radio. No, qué bien, muchas gracias, Roxana, por la invitación. Gracias también por la invitación. Yersia. Y a ver, pues, ¿cómo se desarrolla la conversa? Bueno, la conversa se va a desarrollar bien interesante porque estamos aquí para analizar un análisis de lo bueno, lo malo y lo feo de este gobierno. 13 años de gobierno, Yerko. Ya. Es demasiado, ¿no? Es demasiado por su abandono de las formas democráticas, sí. Es demasiado también por su falta de... Ya, no quiero ser tan brusco, pero sí hay mucha incompetencia en cuanto a lo que es el manejo y la administración de los recursos. Se hace también demasiado porque básicamente son 13 años del mismo discurso, la misma retórica, la misma narrativa, y son 13 años de más adjetivos que verbos, ¿no? Claro, porque recordemos que en Bolivia nuestra Constitución dice que es un primer y segundo mandato no más, y ya vamos por el tercero y estamos queriendo ir por el cuarto. Pero, ¿tú crees que han habido algunas cosas buenas que hayan valido la pena, algunas políticas que haya hecho este gobierno, políticas públicas? Diego Ayo decía que al momento de mirar la administración Morales hay que hacerlo también con una mirada algo generosa, no solamente crítica, sino generosa. Yo lamentablemente no tengo esa generosidad para con un gobierno que en su último tramo abandona las formas democráticas y en un momento previo decide no solamente saltarse y esconderse de lo que son las responsabilidades de los acuerdos constitucionales. Y no estoy hablando de la Constitución en sí misma, sino de los acuerdos para llevar adelante la aprobación de la Constitución. En un ratito más lo puedo explicar. Su primer tramo, el primer mandato de Evo Morales, entre el 2006 al 2009, básicamente. El 2009. Sí tenía, al menos en lo que eran esos 2 primeros años, o el primer año, alguna expectativa altísima respecto a lo que era la potencialidad de la construcción de un nuevo concepto de nación. No tanto de nacionalidad, sino más bien de nación y de Estado. Pero no le asigno tampoco como valor positivo el que en menos tiempo de lo debido, porque claro, no duró ni siquiera la culminación de la Asamblea Constituyente, el que nos diéramos cuenta de que estábamos ante una farsa de revolución. Es una revolución farsante la que ha llevado adelante el movimiento socialismo. Ellos pedían, o entraron con una agenda de modificación sustancial de lo que era la esencia de la estatalidad boliviana, y además entraron también con una fuerte política de identidad que para ese momento se veía como positiva. 13 años después nos damos cuenta de que la política de identidad del gobierno ha servido solamente para tribalizar la política y para aislarnos a los bolivianos. Si hay un momento que uno podría decir, esto fue interesante y vale la pena, fueron esos 16 meses entre la toma de mando y, yo diría, los 2 primeros meses de la Asamblea Constituyente. Después no, y la verdad, mucha gente con la que me junto para hablar sobre temas valóricos, democráticos, etcétera, insisten todavía en que uno de los grandes avances que nos dejaría si es que nos llega a dejar en algún momento, que su legado vendría a ser el tema de la inclusión. Pero haciendo un recuento serio y en serio de lo que esto podría significar, nos damos cuenta de que no, el mecanismo de inclusión dentro de la sociedad tampoco se ha llegado a dar. Ahora, hay un estudio que se llama Jimena Soruco, hace como 2 años atrás hizo un estudio respecto de cuánto se había ensanchado el Estado, o sea, el aparato estatal, en un 600%, y es ahí donde sí hay
alto nivel de inclusión. Jimena Soruco. Creo que Jimena Azul lo escribió Sí, para... una chica de ojitos azules, ¿no? No la conozco personalmente. Yo la Trabajaba, creo, hizo un estudio para la vicepresidencia. Sí, no trabajaba ahí, era afín al gobierno. Sí, ha hecho varias investigaciones, una persona interesante. Su tesis hablaba de que la mayor exposición que demostraría que hay inclusión en el país es en el aparato estatal. Sí. Pero el dato que a mí más me preocupó no es que hay una gran incorporación porque no le llama tampoco nuevas élites, sino le llama básicamente una burocracia mestiza o amestizada, sino que el aparato estatal creció en 600%. Claro, porque se ha engrandecido el Estado en lugar de... Eso es una de las cosas que... De 12 ministerios creo que pasó a 21 claro, o 22. Pero también es la cantidad de gente, las empresas públicas, la cantidad de gente que depende básicamente económicamente de lo que es el aparato estatal, del Poder Ejecutivo, eso también ha aumentado. Entonces, uno podría decirlo, el Estado se ha ensanchado, pero también uno podría decir el Estado ha engordado. O sea, tenemos ahorita un Estado básicamente obeso. Podría uno decir que es eso dentro de lo que es políticas de identidad e inclusión, el ensanchamiento del Estado, etcétera, etcétera. No hay ni siquiera etcétera, etcétera, sino eso puntualmente. Después, si tratas de ver, mecanismos de mayor participación, no los vas a encontrar. Porque eso se podría haber dicho incluso que el ejercicio de los referéndums podría ser bastante interesante, pero los resultados han sido contraproducentes. Yo me acuerdo que el primer ejercicio de democracia participativa masiva fue el del referéndum revocatorio. El resultado del referéndum revocatorio consolidó básicamente la hegemonía evista dentro del mismo MAS. Barrió básicamente con otras corrientes alternativas o alternas. El otro ejercicio de democracia participativa, el referéndum del 2016, si bien el resultado fue un claro no para la modificación de la Constitución, hoy día está siendo vulnerado. El año pasado, por decir hace unas cuantas semanas, ha sido desconocido. Exactamente. ¿No? Pero, a ver, hablemos de lo bueno. El otro día hubo... Rimey Pampa con Andrés Gómez ha hecho la entrevista a Rafael Puente, que fue un militante del MAS y que ahora es disidente, y él hablaba de que efectivamente consideraba que el primer periodo de gobierno del MAS fue el mejor de la historia de Bolivia, y él se refería habló de las cosas malas y por qué renunció, por qué se salió, por qué se fue del partido, con una sinceridad impresionante, pero también dijo que había sido el mejor periodo porque en ese tiempo el gobierno del MAS escuchaba a la gente, pero que al final de ese periodo ya empezaron las voces disidentes porque él trataba de imponer su criterio, ¿no? No sé si lo leíste. Sí, leí algunas partes, pero yo también tengo mis problemas con Rafael Puente. Porque el momento en que él estuvo en el gobierno, él era uno de los sordos. Sí. Él no era una de las personas que eran abiertos y escuchaban. Ah, ya. No. Además, si mal no recuerdo, Rafael Puente. Participó además en la estructura del Ministerio de Gobierno. Sí, estuvo. No. Entonces, ese ministerio fue siempre un ministerio de vigilancia y control político. O sea, nunca adquirió política, la digamos. Estatura, ese ministerio, como para poder hacer dos cosas. La primera era realmente domesticar a la policía, ¿no? Eso significa modificarla. Porque hasta ahorita sigue exacta. No, ahorita es un sicariato. Sí, o sea, está peor que antes. Está peor que antes. Sí, ya en esa época la policía demostraba serias falencias institucionales y democráticas. Y con lo que la han convertido hoy día es lo peor.
Bueno, son 13 años ya con este 22 de enero del presidente Evo Morales, su eslogan, Bolivia cambia, Evo cumple, y sobre esto tú al inicio mencionabas que siempre se ha mantenido en un mismo discurso, y tú este discurso, ¿cómo lo categorizarías? ¿Como un discurso que utiliza la posverdad o que solo tergiversa la realidad? Esa es una de mis primeras consultas, y la otra y mi otra consulta es sobre, si bien se destaca desde diferentes analistas destacan, ¿no?, que en sus primeros años se han destacado logros económicos y sociales del gobierno del presidente Evo Morales, pero desde tu perspectiva yo quisiera saber en estos 13 años cuáles serían los logros que tú destacas de este gobierno y cuál sería el punto de quiebre que, digamos, nos lleva a ya no querer seguir continuando con este gobierno. Esas son mis consultas. Vamos por partes. Yo voy a insistir, no tengo una mirada generosa para una administración política o para un gobierno que lo que ha hecho ha sido alejarse de las formas democráticas en dos momentos. Es decir, ha forzado, o sea, ya Evo Morales forzó la posibilidad de competir aventajadamente el 2014. No cumplió con los acuerdos constitucionales, con los acuerdos con los que se construyó además la constitución política del Estado, la de ellos. Y en el último año, 2018, prácticamente abandonó la forma democrática al insistir con que él no solo no reconoce la Constitución, sino es que además no reconoce el resultado de una consulta popular como lo que es el referéndum del 16. Al respecto de que durante 13 años su retórica y su línea discursiva no ha cambiado. Sí, no ha cambiado. Desde siempre han sido ellos dos cosas, y esto hay que tomarlo en cuenta. La primera es que han sido siempre aislacionistas. Desde siempre han entrado ellos con una política de identidad, no para convocar a los ciudadanos a participar en una sociedad en grande, sino más bien para dividir a los ciudadanos, es más, para dividir ciudadanía. Hay algunos amigos que son politólogos y sociólogos que utilizan una palabra que para ellos es fantástica, que se llama clivaje, que en realidad significa rupturas, fracturas. Y este es un gobierno, es una administración que ha producido fracturas muy profundas en el país y en la ciudadanía. La fractura entre lo que es indígena campesino, la fractura entre lo que es indígena mestizo, la fractura entre lo que es hombre de ciudad, hombre rural, la fractura entre hombre, mujer, todas las cosas se han ido profundizando y se han ido complicando y complejizando además, haciendo de una sociedad boliviana que debería estar, después de 13 años de un gobierno de revolución democrática cultural, no te digo nacionalísticamente unidos, pero por lo menos un poquito más compactos en lo que son los objetivos. Hoy día estamos absolutamente fragmentados. Esta es una sociedad fractal y fragmentada, y lo primero que vamos a encontrar es que hay un fuerte rechazo hacia lo que es el abandono de las formas democráticas, y otro que es, bueno, el autoritarismo no es tan complicado después de todo, porque además esto se alimenta de una gran falacia, que es los gobiernos autoritarios permiten a través de lo que es su imposición de orden y qué sé yo, pues, y violencia, un desarrollo económico sostenible. Pero también eso es una gran mentira. Lo primero es que es un gobierno de discurso aislacionista y de prácticas aislacionistas. Lo segundo es que su narrativa, o sea, la forma en que ellos lo hablan, lo dicen, y también sus hechos son alienantes. Cuando te digo alienantes no me refiero a que hay una influencia demasiado del exterior. No, alienante significa que han logrado generar en la ciudadanía boliviana una suerte de percepción de que es normal que las instituciones no funcionen. Claro, terrible es eso. Sí, entonces cuando tú le preguntas, ese es el proceso de alienación dentro de un Estado. Y sistemáticamente a través de los medios que han cooptado, porque han comprado medios. Claro, porque además... Sí, y sistemático, todo el año, yo permanente. Creo que lo que el MAS ha hecho es comprar tiempo. Ya. En realidad, ellos insisten en que todavía en el primer periodo. Ya. Pero en realidad lo que han error. hecho... Sí, porque lo que han hecho es comprar, ¿cuánto? Básicamente como 10 años de gobierno lo han comprado, con recursos y también con presión y con violencia. Yo creo que es
aislacionista, alien y alienante. Lo alienante en el sentido de que ha logrado que la ciudadanía considere normal desinstitucionalizarse. A mí me parece también una de las cosas complicadas, porque es parte del discurso del MAS, y esa es su retórica también. Por eso, en el último tramo, alguna gente lo va a reconocer como un gobierno más fascista antes que popular. Y es por esta característica de querer controlar dos elementos fundamentales de la sociedad, y eso lo dice Slavoj Žižek. Es el capital y los trabajadores. Ya. ¿No? Entonces, quien quiere siempre controlar capital y trabajadores son normalmente los gobiernos fascistas o los de tendencias populistas, porque además pueden controlar los medios de producción, si es que queremos volver al discurso 1848, y los trabajadores, que es la fuerza de producción, pero que además son los agentes de cambio en la sociedad. Entonces, estoy llevándonos un poco más al siglo XIX. Y sin embargo, además de querer controlar capital y trabajadores, porque esa es la obsesión del movimiento del socialismo, está también el manipular el sistema de justicia. ¿Para qué? Porque eso lo hemos visto. Para convertir los máximos crímenes, los macrocrímenes, minimizarlos y que se conviertan en microcrímenes. Es por eso que también, después de 13 años, a mí me parece horroroso que para la mayoría de la... Bueno, no. Hay un tercio de la ciudadanía boliviana, electoral además, estamos hablando de aproximadamente como un 31-32%, que considera absolutamente normal el que el presidente no quiera aceptar cumplir con la Constitución. Claro, pero además lo defienden a rajatabla y se enojan con uno cuando vos medio opinás. Por ejemplo, yo tengo unas dos amigas que prácticamente no me hablan. No necesariamente son militantes activas del MAS, simplemente son personas que o está su hija o está alguien ahí en el gobierno y no me hablan simplemente porque estoy o sea, viendo la verdad y de otra manera, ¿no? Bueno, eso es lo que yo me refiero con el aislacionismo. Claro, ¿no? porque es tremendo lo que está pasando, ¿no? Es ver lo anormal como normal y como que estamos viviendo en el país del revés. Bueno, pero ya hemos dicho, ya hemos hablado, prácticamente hemos resumido lo bueno y hemos llegado a lo malo. ¿Qué es lo malo, lo feo que vos ves de este gobierno? Ese hecho de no haber aceptado, por ejemplo, el referéndum, pero hay otras cosas peores, creo, también dentro del gobierno del MAS. Mira, yo creo que lo del abandono de las formas democráticas es básicamente lo peor que podía haber ocurrido. ¿Por qué? Porque esto significa que ya no es un gobierno que represente a la mayoría de los ciudadanos, pero por sobre todas las cosas no es un gobierno con la capacidad de dar seguridad jurídica a la mayoría de los ciudadanos. Y ahí otra vez vuelvo a la idea del aislacionismo. Es un gobierno que solamente está dispuesto a gobernar para la minoría que ellos consideran que es mayoría. Nuevamente está haciendo política identitaria y política tribal. Ya. ¿A qué le llamas política tribal? A una forma de solamente representar, a una forma de administrar los recursos de todos en beneficios de un grupo pequeño y específico, o de grupos o microgrupos de poder que dan la sensación de que son grupos de influencia grande. Ya. La ventaja de ver en secuencia estos 13 años es que tú te puedes dar cuenta que al inicio habían 2 o 3 grupos que se consideraban como los poderosos, era como los dadores de gobernabilidad, o sea, eran los dadores de gobernabilidad y estabilidad para cualquier gobierno. Ya. ¿No? Y eso tenía un costo, ¿no? O sea, había que pagarles básicamente para eso. Ahí tenías a los cooperativistas mineros, a los transportistas y tenías obviamente todo el sistema de los gremiales, ¿no? Que es la economía informal. Durante estos 13 años, este boom económico del que mal se habla en este país, porque en realidad el boom económico se ha dado solamente entre el 2011 al 2013, y no por factores, invoquémoslo a Palenque, no por factores endógenos, sino porque los commodities, porque básicamente los bienes con los que nosotros negociamos
su Subieron. valor, Ujú. claro, se había Fue por eso. casi triplicado en el mercado mundial por otra serie de circunstancias. Exacto. ¿No? Claro. Ya. La subida del petróleo fue lo que favoreció. Fue una jugada muy interesante Ajá. esto, lo de cambiar los contratos Ujú. a principio de su gobierno para que de ese modo las empresas que antes, qué sé yo, pues, porque tampoco se daba mucho, ¿no? Porque con el gobierno del mes habían logrado que el 56% se pague en regalías. Morales lo que logra hacer es esta ampliación de los contratos a que sean 82, o sea, se le suma 32%. Claro. Y aún así seguía siendo un gran negocio. Eso puede ser la jugada que le permitió de la noche a la mañana a él tener Contar con bonanza económica. Sí, bueno, pero lo que pasa es que era un gobierno que funcionaba con prácticamente 700 millones de dólares y de la noche a la mañana tenía 3.000 millones de dólares. Pucha, ¿No? que la mitad se han robado. Ya, bien mala, ¿no? Más que el robo es desperdicio, diría yo. Sí hay un componente muy fuerte de lo que es la corrupción y la impunidad, pero más es el desperdicio de esa gran cantidad de dinero. Bien, usted destaca que en estos 13 años, sin duda, lo más fuerte de este gobierno ha sido el abandono a las formas democráticas. En esa línea, yo quisiera saber cuál es su percepción. ¿Este abandono a las formas democráticas se consolidará en las elecciones primarias y posteriores generales de parte de este gobierno actual? A ver, un modelo político de hegemonía desinstitucionalizante y aislacionista no necesita del ejercicio notarial de las elecciones para mantenerse. Entonces, de hecho, cuando te hablo del abandono de las fuerzas, de las formas democráticas, te estoy diciendo que el MAS no necesita llevarnos a una elección para mantenerse en el poder. Ya. No lo necesita. Pero él trata de legitimarse con estas elecciones primarias, por ejemplo, porque está como muy claro, ¿no? No necesita, pero trata de Yo creo que esto, lo de las primarias, ni siquiera entra dentro del esquema de entendimiento, uno, del presidente y de interés del gabinete. Porque no son tan... ¿cómo te puedo decir? No son tan boludos como para no darse cuenta que el resultado de lo que deberían haber sido las primarias ya se ha dado. Ya. O sea, ya tienes los binomios con los que vas a empezar a competir para esta elección de octubre, me parece, del 2019. Lo segundo es, hasta octubre del 2019, ellos pueden definitivamente determinar si es que van a continuar adelante con el proceso eleccionario o no. Si la desazón y la desconfianza, ya no te voy a decir desencanto, porque un proceso de desencanto entre el 2013 al 2014, pero ahora es el proceso de desentendimiento con Evo Morales, ¿no? O sea, de divorcio con Evo Morales. Va en aumento, reflejándose en una baja tendencia de ellos en lo que es posibilidades electorales. Las últimas encuestas le daban a Evo Morales un promedio entre 27 a 28% de que el electorado votaría por él. A mí me parece todavía muy loco que casi un 30% de los bolivianos estén dispuestos a votar por alguien que no va a respetar resultados democráticos, o sea, de elecciones. ¿Ya? Pero su tendencia es a la baja. Eso sí se está notando a todo nivel, incluso ayer ha dicho, permanentemente dice, nos están haciendo guerra sucia a través de las redes, la gente ya está cansada, la derecha llora, se queja. Yo creo que la gente está cansada. Bueno, ya. Si ese cansancio se manifiesta en un 20%, ponte. Ya. O sea, del 29 baja a 20. Ellos no harían ¿Por qué elecciones? continuarían ellos Claro. una contienda electoral en la que van a perder? Claro, lo pueden no hacer. En la que ni siquiera, porque puede ser que su cálculo hubiera sido, bueno, digamos así, perdemos la presidencia, pero mantenemos una fuerza mayoritaria en el Congreso, tanto en senadores como en diputados. Y eso nos permite, dos cosas: blindarnos durante el gobierno de transición, es decir, lograr que la mayoría de las personas que tienen cargos altos políticos en este momento
zafen de la cárcel Ya. por responsabilidades no solamente administrativas, sino también penales, el presidente incluido, ¿no? Claro. Sino que además cualquier tipo de modificación a la estructura estatal tiene que pasar por una negociación durísima con esos representantes del MAS. Si su juego es mantener ese 30%, 30, 35%, el MAS continuaría, o sea, se aumentaría, o sea, compraría 5 años más de vigencia. Ya. ¿Ya? Pero si llegan a 20, ya es una fuerza reducida, Pues. ¿no? Sería no solamente una fuerza reducida, sino que incluso dentro de lo que es el sistema parlamentario y el sistema de Senado, no le alcanzaría como para poder bloquear reformas. No le alcanza. Entonces, ¿qué? Y digámoslo así, con ese 20% tampoco es que puede salir a las calles, porque tampoco tendría la legitimidad suficiente como para poder generar una especie de situación de negociación, o sea, de llevarte a la negociación. Por lo tanto, a ver, si las cifras continúan así en bajada, es muy probable que ellos entre julio y agosto inventen algo y digan, no, tal vez no es necesario ir a las elecciones, las postergaremos o adelantaremos las subnacionales, etcétera, etcétera. Y con eso, cuando te digo abandono de las formas democráticas, va a haber una gran cantidad de gente, o sea, hay un tercio del electorado nacional que va a considerar que es normal y lógico hacer eso. Tremendo, ¿no? Estamos, creo, a 12:04 de la hora en la que nos despedimos. No sé si tienes una última pregunta, Jersey. Todavía Sí. podemos, creo. Bueno, yo quería más que todo salir de la duda de esto del abandono de las formas democráticas, de qué es lo que estamos entendiendo por forma democrática. A ver, fundamentalmente es el respeto a la Constitución. La Constitución determina una serie de responsabilidades para el presidente, y eso está dentro de lo que es el artículo en el cual se ve cuáles son las atribuciones del presidente. No quiero hablar de memoria y tampoco, por lo tanto, equivocarme, pero estoy seguro que en los primeros dos incisos de lo que es ese artículo en el que determina las atribuciones del presidente, es el primero, creo que es el primero o el segundo, el que dice cumplir y hacer cumplir las normas. Así dice. ¿Ya? Muy bien. Una de las normas, y esto es una de las cosas con las que hemos tenido debate durante mucho tiempo, pero claramente ya nos hemos dado cuenta de que esta resolución o llámenle sentencia, la 0038 del Tribunal Constitucional, en la cual ellos dicen, porque básicamente es lo que dice, que se aplique de manera preferente un artículo del Pacto de San José por encima de la Constitución. O sea, y esto es lo más loco, no es que anula el 168, me parece, de la Constitución, en la que determina cuáles son el tiempo de mandato del presidente. Primer periodo y reelección inmediata y única. Sí. ¿No? Sí. Ya. El abandono de las formas democráticas es cuando tienes un presidente que no quiere respetar la Constitución, cuando tienes una institucionalidad judicial que tampoco quiere hacerle cumplir al presidente la ley, o sea, la Constitución, y cuando tienes un órgano electoral que habilita una candidatura que está fuera Exacto. de los términos legales, no te estoy diciendo de los términos de tiempo, de los términos de legitimidad o de esas cosas, que está por fuera de los términos legales. El abandono de las formas democráticas también implica la persecución a sostenible y sostenida a aquellos que pudieran convertirse en adversarios políticos y convertirlos en enemigos políticos. El abandono de las formas políticas, de las formas democráticas, y aquí ya viene la segunda parte. Si has tenido un proceso de participación electoral o de democracia participativa, como es un referéndum, y has tenido un resultado de ese referéndum, y ese resultado tiene que ser vinculante a la normativa boliviana, y lo ignoras, es que estás abandonando las formas democráticas fundamentales, porque ya no puedes decir, yo valgo en votos, porque en realidad lo que el presidente ha hecho es anular el voto, Claro. como un mecanismo de toma de decisión. Claro, anulado el voto, ¿no? De los ciudadanos. Entonces, es lo que yo insisto, ¿por qué continuar la farsa de una elección si es muy probable, ya no aquí por su posición, sino porque su conducta lo ha demostrado, anularía el voto? Claro.
¿no? Podría tranquilamente A eso me refiero hacerlo. con el abandono de las formas democráticas. Bueno, muchísimas gracias, Yerko. Estaremos con vos en otra oportunidad. Gracias por asistir a nuestra convocatoria y nos despedimos con otro programa el día de mañana de Voz de Libertad por APLP Radio. Muchas gracias por la invitación. Todo lo mejor para ustedes. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Será hasta el día de mañana con más información, entrevista y análisis.